qué llamar a la laicidad si está hablando desde tribuna, ella no tiene por qué ser reconvenida. Y que Dios nos bendiga a todos, que nos bendiga a todos. El Estado laico no está a discusión. Este es un Estado laico y sus creencias personales aquí no caben. En toda discusión política no se permite, se invoque a divinidad alguna, porque esas son creencias respetables en el ámbito personal, pero el Estado laico, mientras yo presida esta asamblea, el Estado laico se respeta. Aquí no cabe. Lo vuelvo a reiterar, es que además son muy hipócritas, apuñalan al prójimo y invocan a la divinidad, llaman a la intervención extranjera pero invocan a la divinidad. Basta de hipocresías y basta de violaciones a la ley. Tiene la palabra, diputado. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Disertum X. El episodio de hoy, ya podrán ver, va a estar bastante interesante. Nos vamos a encargar de despejar un interrogante en medio de una circunstancia o de unos tiempos bastante difíciles. Y el interrogante o la X que pretendemos despejar es si un católico puede hoy hacer política. Buenas noches, Rami. Padre, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Juan Camilo. Buenas noches a los tres, a los dos. Y de verdad que muy bueno ese video porque es bastante preciso en mostrar lo que estamos padeciendo los católicos cuando nos metemos a la política. Muchas gracias, Gabriel, y bueno, arranquemos. Muy bien, este video que pusimos fue un escándalo que se dio hace muy pocos días en México, que ustedes pudieron ver, y en México está pasando también por una situación muy difícil, muy similar a la nuestra. Bueno, yo diría que en todo el mundo hay un ataque, sobre todo al cristianismo. No hay ataque a nada más, es al cristianismo y digámoslo con nombre y apellido propio. Y es un poco la idea de que todos tienen derecho a participar en la esfera política, excepto los cristianos, excepto los católicos. Y esto es lo que vamos a tratar de esbozar en el episodio de hoy. Además, lo dice un zurdo, amiguísimo de Maduro. No sé si ustedes vieron cómo el personaje dice que somos unos hipócritas porque hablamos de la intervención, llamamos a la intervención extranjera. El pobre está completamente asustado como toda la izquierda latinoamericana que ya, Dios mediante, está muy próxima a caer por una intervención de los Estados Unidos. Pero esos son los zurdos de hoy y eso es lo que nos ha tocado vivir y ese es el enemigo al que estamos enfrentando hoy. Y nosotros este episodio nos lo planteamos precisamente por eso, porque vivimos en una sociedad secularizada y muchas veces profundamente anticristiana, donde pareciera que la separación entre iglesia y Estado significara que si uno entra a la vida política debe esconder su fe, debe dejar de lado sus convicciones, vivir como si uno fuera dos personas distintas, el católico en privado y el político en público. Y esa especie como de esquizofrenia es la que ellos nos quieren imponer. Pero el Papa León XIV, también muy oportunamente, hace muy pocos días, acaba de recordarnos, voy a tratar de explicar más adelante por qué esa intervención del Papa fue crucial y rompe un gran silencio de la Iglesia de muchos años. Acaba de recordarnos el Papa que el cristianismo no puede reducirse a la piedad privada. No hay, dice el Papa, un cristiano por un lado y un político por el otro. Hay una sola vida bajo la mirada de Dios que debe vivirse con coherencia en todos los ámbitos y también en la política. Y lo curioso es que muchos de los que nos piden separar esa fe y esa política, Padre y Rami, ellos sí no tienen reparos en imponer sus propios rituales, sus dogmas ideológicos o incluso gobernar con sus principios ateos o anticristianos. Y eso lo digo no solamente porque comparto con ustedes cómo estos en el mismo México se han presentado una cantidad de eventos públicos dirigidos por los propios políticos ateos que reclaman esta neutralidad, donde celebran el Consejo Masónico Nacional, como en este caso, o la propia presidente cuando celebró con estas pancartas y este juego de luces reflejada en la Catedral Primada de México, promoviendo el aborto seguro. Esto fue un escándalo recientemente en México.
Y después de lo que el presidente del Senado, Noreña, vimos en este video, a los 3 o 4 días se reunieron las altas cortes de justicia, digamos toda la jurisdicción en México, y promovieron como una especie como de consagración de mando, de los bastones de mando, en un evento, entre comillas, religioso, lleno de chamanes, lleno de humo, lleno de todos esos rituales rarísimos. Y simplemente les quería mostrar esto, que la presidenta de México inició su gobierno consagrándose con unos rituales de santería que Rami también había mencionado aquí, con Petro. Petro también hizo unas cosas similares, y creo que Juan Manuel Santos unos menjurjes rarísimos. Pero bueno, la izquierda es esa. Esa es una izquierda atea, es una izquierda virulenta, es una izquierda mala, mafiosa, que está desesperada porque se le vino el mundo encima y quiere ahora cogerla contra los católicos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer hoy y es hacer ese llamado o esa pregunta urgente. ¿Puede un católico hacer política sin dejar de ser católico? Y la respuesta la diremos con toda la claridad, y es que nosotros sí podemos hacer política, pero eso va a exigir mucha coherencia de vida y sobre todo mucha valentía. Qué pena por extenderme un poco. Rami. Bueno, no, yo agradezco este programa porque sí nos permite revisar una doctrina que le ha hecho mucho daño al catolicismo en las últimas décadas, que de alguna manera establecía que los católicos debíamos tener una vida católica íntima, interna, privada, pero que en público deberíamos de alguna manera sujetarnos a las leyes y a las reglas de la sociedad. Y yo creo que no, yo creo que eso nos ha hecho mucho daño porque ahí nosotros mismos como católicos aceptamos una mordaza que hemos absorbido, digamos, de una manera pacífica y tranquila y sin ningún asomo de vergüenza, porque entonces hemos dado por sentado que nuestra fe es un asunto privado y no es público. Y en ese momento, entonces los pocos católicos que participaban en la política, pues simplemente callaron sobre sus creencias y ahí pues obviamente abrimos ese espacio. Yo creo que el reto de hoy para los políticos católicos es mantener la fe y mantenerla públicamente, aún en un ambiente hostil. Y a mí eso me parece interesantísimo, porque es que hoy en día, a diferencia de otras épocas de la humanidad, el ejercicio de la política por parte de un católico es en sí mismo un acto heroico. Y es de esos actos heroicos que invitan a pensar en la santidad. Yo creo que hoy en día es mucho más fácil hacerse santo en la política que en otros escenarios. Y esa es tal vez una de las cosas que me parecen más interesantes. Yo siempre digo que de todos los momentos de la humanidad, esta es la mejor época para estar vivo, porque la presión, la persecución, el veto, la censura en contra de los católicos es tan fuerte por ejemplo, iniciar una reunión con una oración y una reunión de trabajo se vuelve un acto de fe heroico, ¿no? Y yo creo que a eso está invitado el político católico, a que no reduzca su fe a la vida privada, sino también a que se vea en la vida pública. Y por eso me parece tan importante lo que nos mencionabas sobre el Papa León, porque efectivamente nos aleja de esa dicotomía del católico público y el católico privado y nos recuerda que no, que somos uno solo. Debemos tratar de vivir en coherencia tanto en lo público como en lo privado. Y esa invitación yo creo que es fundamental para entender la participación de los católicos en la política. Padre, cuéntenos, ¿qué dijo el Papa? Pues el Santo Padre el jueves pasado ahí en el Vaticano recibió a unos políticos franceses
eh, y el Papa, pues dentro de las muchas cosas buenas que dijo, pues primero, pues que los católicos tenemos que ser coherentes con nuestra fe, ¿cierto? Por otro lado, me gusta mucho lo que el Papa dijo, que no hay un cristiano en un lado y por otro lado el político, sino que tiene que ver como una coherencia de vida. A mí me llamaba mucho la atención lo que decía Gabriel ahora que iniciábamos el programa, de cómo estos comunistas del siglo XXI inician sus gobiernos con rezos, invocaciones a espíritus, ¿no? Fíjense que muchos de nuestros gobernantes, me parece a mí que con ignorancia, se alían con el mal pensando que va a ser su aliado durante su tiempo de gobierno para permanecer atornillados al gobierno, cuando no se están dando cuenta que ese que supuestamente es su aliado es su gran enemigo, porque lo único que quiere es su alma y es la manera de envolverlo y de perderse para la eternidad. Por eso, esto que dice el Papa de, lo, de la coherencia a los católicos y la unidad de vida, pues me parece a mí importantísimo, porque fíjense que la unidad de vida del político católico es un concepto clave dentro de todo lo que enseña la doctrina social de la Iglesia. En estos días me aconteció una situación un poco incómoda porque mucha gente me atacaba en redes sociales que porque me voy a lanzar a la presidencia, que cuál es el partido político que yo apoyo, que por qué no me descubro ya como el político que soy, ¿no? Entonces fíjense que para muchos católicos, y eso me he venido dando cuenta, la política es mala, ¿cierto? Porque entonces política igual corrupción, ¿no? Cuando la Iglesia Católica nos enseña a nosotros por medio de la doctrina social de la Iglesia que los católicos están llamados a evangelizar el mundo. La política no es mala, malo es el obrar, el ser corrupto, eso es malo. Pero fíjense que la política se tiene que llevar, como lo decía Juan Pablo II, recordando unas palabras del Papa Pablo VI que les dijo en la Christe Fideles Laici, que la política tiene que ser un acto de caridad donde se busque el bien de la persona, porque el político tiene que llevar a su pueblo a la presencia de Dios y lo tiene que llevar por medio de sus actos para su fin último, que es la salvación eterna de su alma. Por eso, unidad de vida es la coherencia entre la fe del político y su actuar público, ¿cierto? Por eso el Papa nos decía que yo no, por un lado no puedo ser católico y por el otro lado ser político, sino que es una cohesión, una unidad de vida. Me parece que podríamos decir que no se trata de ser católico en lo privado y actuar como Dios, como si Dios no existiera en la vida pública, ¿no? Que es lo que decía esta persona del video, Presidente del Senado de México. presidente del Senado, que era un país laico, ¿no? Entonces, claro, entonces el laicismo se ha metido en nuestros gobiernos y en nuestras conciencias como si Dios se tuviera que relegar simplemente al ámbito privado. Me acuerdo mucho de una entrevista que le hicieron a Pedro Sánchez, presidente de gobierno de España, donde le preguntan si él es católico y él dice que él es ateo, ¿no? Y que él no cree en eso de la fe y que la fe tiene que estar relegada a la sacristía, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí me parece a mí lo que hoy nos proponemos, lo que hoy queremos enseñarle a la audiencia que nos está viendo y escuchando, es que nosotros tenemos que integrar la fe en las decisiones políticas, legislativas y sociales. Que el católico, es decir, el laico, porque nosotros los sacerdotes no podemos entrar en política, y eso me parece muy importante recordarlo, ¿no? Que los sacerdotes no entramos en política, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el Papa León XIII. Las encíclicas del Papa León XIII son espectaculares. La Rerum Novarum.
la encíclica, no me acuerdo el nombre de las encíclicas, pero las encíclicas que hablan contra el socialismo, contra el modernismo, ¿no? Porque ¿qué hacemos nosotros los sacerdotes? ¿O qué hace la iglesia? La iglesia denuncia, ¿no? Oiga, esto no está bien, esto no va acorde al plan de Dios. Pero denunciar no implica estar en política. Yo como sacerdote denuncio, mas no me implico. No soy partidista, ¿no? Alguna vez entrevistaban al Papa Juan Pablo II y le preguntaban que si él era político. Y el Papa contestaba, bueno, si ser político es defender la fe, pues sí, soy político. Y soy político en la medida en que denuncio que esto o aquello no va acorde a las enseñanzas del Evangelio, ¿no? Entonces, me parece a mí que de esta manera es como la salvación de Cristo tiene que llegar a todas las dimensiones del ser humano, su trabajo, su familia, su economía, la cultura, la política, su vivir, porque es que esto es lo que hace a la persona. ¿Qué es lo que hacen estos gobiernos socialistas? Estos gobiernos socialistas le quitan la libertad a las personas, libertad de expresión, libertad de voto, coaccionan su pensar, ¿no? Propiedad Entonces, privada. la propiedad privada, ¿no? Entonces, aquí no hay una libertad ni una expresión de la persona, porque, claro, el político católico tiene que llevar a la persona a que pueda desarrollarse primero como persona, como ser humano, su dignidad como persona, su ser hijo de Dios, y luego su actuar en la sociedad, para que su actuar en la sociedad sea coherente, sea cristiano y alcance el fin último que es la vida eterna. Por eso el político católico debe vivir una sola vida, no son dos vidas paralelas, ¿no? Entonces el católico político no es, llega a su oficina y se pone su camiseta de político, sale de su oficina, se quita su camiseta de político y va a su casa a ser católico. No, porque la vida del católico tiene que estar iluminada por su fe, por sus criterios, por sus decisiones y por su estilo de vida a su pueblo y al bien común de las personas. Muy bien, padre. Yo veo aquí varias cosas. Por un lado veo, que ya lo mencioné, la hipocresía de lo que está sucediendo hoy. Hipocresía que se refleja en que nos señalan por plantear ciertos temas. Ahí están los católicos pro vida, ahí están los católicos defendiendo la tradición de la familia, el hombre, mujer, prohibido. Y sin embargo, incluso cuando uno trata de defender estos planteamientos, no desde una perspectiva católica, sino que eso lo hemos hablado Rami y yo aquí mucho, el aborto, perdón, el derecho a la vida se defiende desde una perspectiva filosófica, racional. Yo no tengo que necesariamente que ser católico. Biológica, Biológica. científica. Así es. Lo mismo desde la perspectiva, por ejemplo, de la familia como hombre y mujer. Hay unos planteamientos antropológicos e históricos que son extraordinarios para simplemente dar cuenta de por qué es o debe ser la institución de la familia establecida como la hemos conocido tradicionalmente. Entonces, sin embargo, como uno coincide, ciertas posturas históricas, científicas, la mayoría, coinciden con la verdad y que es la misma verdad que se refleja en una tradición religiosa como la nuestra, pues entonces lo que han hecho estos personajes es intentar atacarnos no por la vía de la racionalidad o de la ciencia, sino por la vía de que es religioso, cuando no lo es, los planteamientos. Eso por un lado. Y por el otro lado también está el tema de la esquizofrenia que ya mencionamos ahora, perdón, de la hipocresía, de que en cambio ellos, el ateo, como decía Pedro Sánchez, el ateo está influenciando su vida pública en el Estado a través de una visión o de una cosmovisión que va a tener una repercusión profunda en la sociedad, o el judío o el masón o el que como lo quieras plantear, siempre uno llega a la esfera política, a la esfera pública con una cosmovisión, con unos prejuicios, con unos planteamientos propios, con un modo de ser que responde a la educación que uno ha tenido. Ahora, y si quisiéramos, y le voy a dar la palabra a Rami antes de tomar un poco el problema histórico, pues de dónde creo yo que surgió esto. Si quisiéramos profundizar un poco más el tema, tendríamos que decir que incluso se equivocan ellos ante la perspectiva de que el Estado tiene que ser neutral. Yo a veces pienso, y esto se lo he escuchado a Rami, no,
el Estado, incluso hay un constitucionalista, hay una doctrina del derecho constitucional clásico que plantea que de algún modo el derecho constitucional recoge el componente social y digamos, el modo de ser de una sociedad. Y si el modo de ser de esa sociedad es cristiano, de alguna manera el Estado no puede ser neutro. El Estado recoge ese influjo cristiano del cual digamos, abreva sus postulados esenciales. Rami, no sé si quieras agregar algo ahí. Sí, es que esta idea de que el Estado es neutro religiosamente nos ha costado bastante aquí en Colombia, por lo menos. Entonces, con esta disculpa, por ejemplo, querían eliminar la capilla católica del Congreso de la República o la capilla católica del aeropuerto en Bogotá. Y la razón era que querían que ese espacio, como el Estado era neutro religiosamente, entonces fuera ocupado o más bien transformado, y entonces dejara de ser una capilla católica para convertirla en multife, ¿sí? Multidenominacional. Y resulta que no, eso no se puede. Porque es que en el momento en el que una capilla católica, digamos, pierde su identidad y alberga otros íconos u otra espiritualidad, pues ya no es una capilla católica, punto. Y será de otra religión, de otro credo. Y eso no tiene sentido. En el Congreso, por ejemplo, hay dos capillas, una para evangélicos y otra que es la capilla católica. Ambas fueron hechas con dineros de los propios empleados del Congreso. Imagínense ustedes, eso no es, digamos, fue un gasto del Congreso. Y la iglesia o la capilla que querían transformar para que fuera multidenominacional era la católica, con lo cual pues estaban eliminando y prácticamente expropiando a los empleados católicos del Congreso que habían puesto el dinero. Y eso no es adecuado, no es cierto. Es decir, primero, no todas las religiones tienen el mismo peso, y eso es un error. Porque si todas las religiones tuvieran el mismo peso, entonces una religión que me invente yo y que ponga en mi garaje, pues entonces va a tener que ser escuchada y va a tener los mismos derechos que la religión católica, que es profesada por el 80% de los colombianos. Y desde hace 2000 años es profesada en el mundo. Y desde hace 2000 años es la religión imperante en Occidente. Entonces yo no puedo tener en mi religión recién creada los mismos derechos. Eso no tiene sentido. No, es eso que nos han vendido ese cuento del pluralismo. Exacto, nos han vendido un ahí cuento. Lo que hay es un ataque a la religión preponderante, a la fe de la sociedad, porque le están diciendo usted, la fe que usted profesa, a pesar de que es generalizada, tiene que darle espacio y cederle espacio a otras profesiones de fe que no tienen ni el acervo, ni el engranaje histórico, ni las raíces que tiene la religión católica. Entonces, en ese punto yo creo que sí es importante decir el Estado no es neutral religiosamente. El Estado tiene que responder a las necesidades de los asociados, es decir, de los ciudadanos, y en ese sentido debe entender que es su deber proteger la profesión de fe de la mayoría de los ciudadanos, por encima incluso de otras profesiones de fe minoritarias, porque al ponerlas en el mismo plano lo que está haciendo es persiguiendo y en últimas poniendo a un lado la fe predominante de los ciudadanos de ese país. Que es muy diferente a decir que debe haber un respeto por la libertad de cultos, que eso está muy bien, porque el derecho constitucional, una de las grandes conquistas fue ese. Pero es que la libertad de cultos no puede significar la completa igualación de todos los cultos que son profesados en una sociedad. Aquí en Estados Unidos hay un debate fuertísimo que lo están viviendo los ingleses en este momento, bueno, en general casi todos los europeos, y es que están acabando con Europa los musulmanes. Y acá ya nos dimos cuenta, o el público ya se dio cuenta que aquí puede pasar más o menos lo mismo. Entonces hay personas en Texas y hay personas en Virginia y hay personas en Georgia organizándose para repeler estos intentos digamos, el gobernador de Texas,
prohibió, iban a crear una ciudad exclusivamente para musulmanes al lado de Dallas, con regimiento de ley musulmana, y el gobernador se dio cuenta y prohibió de inmediato, precisamente porque reconoce un hecho social, y lo dicen así: en Estados Unidos hay raíces cristianas, y las raíces cristianas de los Estados Unidos nadie las va a vulnerar. Bueno, y Colombia para no son ir, raíces católicas, y sin embargo nos para no dejamos meter ir el dedo en más la boca. lejos, hace muy pocos días se logró tumbar en el Congreso un proyecto de ley que buscaba volver una religión el satanismo, ¿sí? Correcto. Y con esta idea de que entonces todas las profesiones de fe son equivalentes, pues nos estaban metiendo un proyecto de ley que textualmente decía que el satanismo, la brujería, la hechicería, la magia eran religiones aceptables en Colombia. Eso no puede ser. ¿Sí? Uno no puede permitir que el argumento de que hay que respetar la profesión de fe de todos, que es cierta, pues entonces permita que haya religiones que estén abiertamente en contra de la religión predominante en un país. Eso no es tolerancia, eso es pusilanimidad, ¿sí? Eso no es acogida, eso es entregar las banderas, eso no es que somos muy abiertos espiritualmente, no, eso es definitivamente permitir que la fe de la mayoría del país se rinda ante otros credos que incluso van en contra de la fe predominante. Padre, ¿qué quisiera aportar usted ahí en este punto específico? Pues a mí yo quisiera aportar una cosa que me parece muy importante y la uno con un segundo punto que quiero tocar, y es ¿para qué ha sido creado el hombre? ¿No? ¿Por qué Dios ha creado al hombre? Entonces la respuesta es muy bonita y está en el catecismo de la iglesia, que muchas personas no lo entienden, porque el hombre ha sido creado para participar de la visión beatífica, de la vida de la Santísima Trinidad, de la vida de Dios mismo en la eternidad. Entonces, fíjense que el político católico tiene que tener una vida tal, una manera de obrar tal que le ayude a su pueblo a conseguir ese fin último, ¿no? Porque fíjense, los estados y la política que se vive hoy es una política, tú utilizas ahora, Gabriel, la palabra cosmovisión. La cosmovisión que tienen estos estados, estos políticos, es una cosmovisión terrena, ¿no? O sea, una cosmovisión donde aquí le hacemos vivir a la gente de una manera que no tiene una relación con lo divino, porque la religión es el opio del pueblo. Eso en filosofía se llama la inmanentización de la escatología, del escatón. Ellos bajaron el cielo acá, dice: cielo no existe, eso viene Exactamente. desde el siglo Pero XIX, claro, claro, claramente, entonces, quién es Dios para ellos? El Estado. claro. El Estado, O La ellos ellos mismos. ideología. mismos, ¿no? Porque entonces, claro, Chávez era el Dios de Venezuela, ¿no? Entonces, o Stalin se creía Dios en la tierra y mandaba matar, quitar, expropiar, ¿no? Pero bueno, da para otra cosa, pero aquí a lo que yo voy es que estos estados totalitaristas, estos estados laicistas, le quitan al ser humano, al hombre, la posibilidad de Dios, que es lo que tú, Juan Camilo, estás diciendo con el ejemplo de la capilla del aeropuerto, con el ley que quieren sacar ahora. Hoy salió el señor Petro a decir que va a poner impuesto a las iglesias, que es una manera de negar a Dios, ¿no? Entonces, fíjense que ya el magisterio de la iglesia lo ha dicho en muchas maneras, ¿no? Hay un santo que es el santo de mi devoción, y San José María Escrivá de Balaguer hablaba de la unidad de vida, ¿no? Entonces la unidad de vida no es dividir por un lado la vida profesional y por el otro lado la vida espiritual, cuando hay una única vida. Yo soy católico durmiendo, haciendo deporte, en la oficina, cuando doy un discurso político, cuando me presento ante mis amigos, porque el católico está llamado a santificar todas sus acciones a lo largo del día.
¿no? El encuentro con Dios no es en la misa, no solamente, el encuentro con Dios es en cada situación de la vida donde esa situación me permite a mí manifestar mi fe. Ya lo decía Juan Pablo II en A Christe Fideles Laici, ¿no? Juan Pablo II decía, no puede haber dos vidas paralelas. Por un lado, la llamada vida espiritual con sus valores y exigencias, y por otro lado, la llamada vida secular, es decir, la vida de familia, la vida de trabajo, la vida de relaciones sociales y el compromiso político, ¿no? Hay una única vida. Y lo decía también el Papa Benedicto XVI en la Deus Caritas Est. Recuerda que la política debe de regirse por la justicia y la verdad, no por intereses partidistas, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que, recopilando un poco lo que hemos venido hablando, aquí no hay dos raseros, ¿no? O no hay dos Danieles Bustamantes, ¿no? El Daniel Bustamante que se presenta ante el público y el Daniel Bustamante que se presenta en lo privado, ¿no? Sino un Daniel Bustamante que en lo público y en lo privado, pues vive la misma fe, tiene su mismo actuar y trata de transmitir a Dios con sus valores, ¿no? Para poder irradiar donde está la palabra de Dios. Muy bien. Padre, históricamente, ¿esto cómo lo podemos ver? ¿Por qué llegamos a este punto? Y lo llegamos yo creo que gradualmente, porque nosotros hasta la Constitución de 1886, que nos rigió hasta 1991, nosotros todavía reconocíamos ese componente religioso sin problema, sin ser necesariamente un estado confesional. Sin embargo, veíamos una clara relación y no, como que no planteábamos ese problema desde el punto de vista público. Sin embargo, uno mira la historia y uno se da cuenta, y uno tiene que remontarse, por supuesto, a la modernidad, al liberalismo, y sobre todo a la Revolución Francesa como esa revolución producto de la modernidad o madre de todas las demás revoluciones, que digamos que se encargó de manifestar de entrada una persecución hacia lo católico. La Revolución Francesa que nos enseñaban a nosotros en la universidad como aquella que nos dio esos grandes valores del derecho, como la libertad, la igualdad y la fraternidad, y sin embargo uno pasa la página que nunca nos la enseñaron y se da uno cuenta que fue un acto monstruoso. La Revolución Francesa fue uno de los peores momentos de la humanidad por lo que significó precisamente ese mensaje. Primero, esa persecución y esa matanza de cristianos y de católicos, y segundo, por lo que representó desde el punto de vista de la teoría política, esa total y radical separación entre iglesia y Estado, que fue lo que condujo desde allí como ese montaje que después lo viene a recoger el siglo XIX con todo el planteamiento marxista y el siglo XX con el ateísmo ya establecido en un Estado. Pero eso es parte, digamos, de la historia de la teoría política o de la filosofía política. Si uno quisiera mirar un poco más de cerca ejemplos, Rami y yo tratamos esto en algún episodio, hace como de los primeros episodios, un famoso discurso dado aquí en Houston por el presidente Kennedy, donde él decía, digamos, le criticaban mucho eso, porque él, qué tanto iba a afectar el catolicismo que él profesaba en el ejercicio de la presidencia de los Estados Unidos, cuando era candidato. Y él en un discurso acá dice, voy a recordarle al mundo que yo soy yo soy un candidato católico a la presidencia, pero soy un candidato es del Partido Demócrata y no de la Iglesia Católica. Fíjate cómo hizo ya esa separación radical. Yo no hablo por mi iglesia en asuntos públicos, decía Kennedy, y la iglesia no habla por mí tampoco. Y esto, desde luego, tranquilizó a muchos votantes y, sin embargo, a costa de aceptar una premisa falsa, que esto es lo que va a venir a revertir el Papa León, siendo también un papa, bueno, siendo de origen americano, que la fe debía quedarse en lo privado. Y Kennedy, padre, se convirtió como en ese símbolo de la esquizofrenia moderna. El católico, lo que usted acaba de decir, el católico en la vida privada y el político neutral en lo público, padre. Sí, yo quisiera utilizar los micrófonos de este canal para llamar a los católicos a no tener miedo, ¿no? Miren, si uno mira la iglesia está rubricada en estos 2000 años de vida por la sangre de los mártires, ¿no? ¿Cuántas personas han dado la vida
por el Evangelio, por el Señor Jesús, por la iglesia, por la verdad, ¿no? A mí me parece que Miguel Uribe fue un mártir de la democracia por hablar lo que tiene que hablar, por decir las cosas como son, ¿no? Entonces, ¿qué crítica me han hecho a mí por hablar de Miguel Uribe como mártir, ¿no? Es que nosotros estamos llamados a ser mártir. Mártir viene de una palabra, de una raíz latina que significa el que da testimonio, ¿no? Yo muero por mi fe, ¿verdad? Entonces, claro, entonces a muchos católicos políticos, conozco a muchos, les da como a Kennedy, ¿no? Kennedy era católico, pero era católico cuando le convenía, o era católico en ciertas esferas, ¿verdad? Pero entonces nos da miedo a ser políticamente incorrectos, ¿no? Entonces, las cuestiones de fe como que me las callo. Yo soy católico, pero entonces promuevo el aborto, promuevo la eutanasia, promuevo el LGTBI, promuevo todas estas cosas, ¿no? Porque pues esto es lo que me dice el partido, lo que me daría votos, ¿no? Pero entonces a nosotros como católicos nos debería de, ¿qué nos importa más? ¿El ser presidente, el ser congresista, el tener este puesto o la vida eterna, ¿no? O nuestra conciencia limpia, ¿no? Porque entonces fíjate que también acá hay una cosa importante que me parece que son, no sé si me voy por un lado, si no me paran, pero también están los valores, la conciencia, la intención, ¿no? Porque todo esto lo hemos perdido. ¿Y por qué estamos como estamos? Porque todos estos valores de verdad, de justicia, de transparencia, se han perdido. Entonces aquí, a mí me gusta esa palabra que utilizan aquí en Colombia, el transfugismo, ¿no? Entonces, un candidato va de partido en partido donde más le convenga, ¿no? Como un camaleón, ¿verdad? Pero entonces el partido conservador, por ejemplo, que ¿Quién es el que decía, defendía, aquí tengo estos principios, si no te sirven, es- tengo estos otros? Groucho es- Marx, Groucho Marx. exactamente, entonces ya eso se ha perdido, ¿no? Porque entonces el político ya no va por su partido, sino va por sus ideales, ¿no? Sus ideales. Pero sus ideales son los de Jesucristo, porque es que el verdadero político católico es el que defiende los ideales de Jesucristo, es el que defiende el Sí. Evangelio y va a iluminar un pueblo. Padre, es que Yo uno quisiera, entiende, un segundo, Rami, solamente una reflexión chiquita. Uno entiende muy bien, por ejemplo, que la izquierda, que fue criada, que rebelde, fueron ateos, a lo mejor sus papás fueron ateos, no tuvieron la oportunidad de conocer, pero lo que uno no comprende es al católico bautizado que recibió cierta formación y de pronto llega a la vida pública y la esconde, es como si fuera vergonzoso. ¿Eso por qué? ¿Será que tuvieron una mala catequesis? ¿Cuándo nos llegó el momento de escondernos, de esconder nuestra fe en la vida pública? ¿Era simplemente esa Sí, apelación? yo para responder a eso te diría que es el mundo en el que vivimos. Los jóvenes son hijos de este mundo, ¿no? Su manera de vivir, sus planteamientos, los miedos, ¿no? Hoy el joven no se quiere casar, ¿no? No quieren tener hijos, ¿no? Hoy, no, hoy los seminarios están vacíos, las casas religiosas de formación están vacías porque vivimos en un mundo donde Dios no importa, ¿no? Lo que hablaba el Papa Benedicto XVI sobre el relativismo material, ¿no? La fe parece como un estante de Kellogg's, de, ¿cómo se llama eso? De cereales, donde hay cereales de fruta, cereales de chocolate, cereales vegetarianos, cereales, ¿no? Entonces, así es la fe. Yo escojo lo que a mí me gusta, yo escojo lo que a mí me sirve, yo Sí, el cristiano a quiero la medida. el cristiano a la medida, pero no un cristianismo, ¿no? Donde yo le entregue mi vida al Señor Jesús, ¿no? Por eso nos escondemos. Por eso a la gente le parece escandaloso que un cura vaya al Capitolio a rezar un rosario. Por eso a la gente le parece escandaloso que un cura esté hablando no de política, sino de denuncias, de corrupción, de mentira, de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces, ¿quién da la vida por el Señor Jesús? ¿No? ¿Quién da la vida verdaderamente por el Evangelio?
Entonces, fíjense que es como nosotros. Aquí nuestras cabezas pueden estar corriendo peligro y la mía también, ¿no? Porque mire lo que está diciendo el cura, ¿no? Cómo el cura se atreve a decir esas cosas, ¿no? Entonces, yo digo estas cosas porque es que Dios me va a mí a pedir cuentas, ¿no? Entonces, todos esos políticos que se dicen católicos y que en el ámbito público esconden su fe, pues de alguna manera tendrán que darle cuenta a Dios, ¿no? Porque es que sus decisiones van a afectar al pueblo. Es que ahí está un problema moral, porque las decisiones de un gobernante, llámese concejal, llámese alcalde, llámese edil, llámese presidente, llámese ministro, ¿no? Las decisiones de esa persona van a afectar a un pueblo y Dios le pedirá cuenta de sus acciones, porque detrás de esto se está jugando la salvación de un pueblo, de unas almas. Así Por es. eso nos Yo escondemos. Yo quisiera reflexionar un poco sobre lo que he visto en estos años en donde he acompañado a políticos católicos que están haciendo un trabajo de evangelización de la política muy valiente, para identificar como tres aspectos claves de lo que yo veo que es como las principales retos, los principales retos para los políticos católicos hoy en día. El primero es aprender a decir no, ¿sí? Yo creo que eso es una dificultad que se presenta permanentemente en la política porque el problema que hemos analizado desde el principio sobre cómo las ideologías están permeando nuestra sociedad y la discusión pública en particular, hace que entonces tengamos una tentación muy fuerte a aceptar nociones como por ejemplo la de personas menstruantes, como la de el aborto en 3 casos, pero no en más, que ya han de cierta manera logrado colonizar la discusión pública, nuestras instituciones. Y entonces hay una primera tentación por parte de los políticos católicos a decir, bueno, pues si esa es la realidad en la que estamos, me toca aceptarla y más bien construir a partir de ahí. Y yo creo que no. Yo creo que hay que decir que no, inclusive a lo que parece que esté aceptado. Y ahí es interesantísimo porque me ha tocado tener discusiones profundas sobre la legalidad del aborto, por ejemplo, en Colombia, porque me dicen, no, pero si es que el aborto ya esté legalizado en Colombia, y no, resulta que no está legalizado, está expresado en unas sentencias que lo han despenalizado. Y si le damos validez a esa idea de que está legalizado, pues entonces vamos a seguir cediendo terreno inconscientemente. Y eso, por un lado, la capacidad de decir no cuando la verdad está en juego. El segundo punto es sobre la fuerza y el coraje que necesita un católico precisamente para vivir en coherencia, para vivir su fe en lo privado y expresarla en lo público. Muchas veces es muy complicado para un político católico levantarse en mitad de una asamblea, de un congreso, de un consejo municipal y decir, hombre, yo propongo que, por ejemplo, recemos el rosario el próximo 11 de septiembre, digamos. Esa fuerza y ese coraje no vienen de ellos, es lo que yo he visto, viene de Dios. Y eso entonces, ¿qué implica? Que tienen que tener una vida espiritual muy intensa, porque es de la oración, de la comunión frecuente, de estar en gracia permanentemente, que realmente se puede el político católico nutrir de esa fuerza que le imprime el Espíritu Santo para poder decir con tranquilidad y con coraje y proponer y hacer las propuestas que se requieren para defender y apoyar nuestra fe. Y finalmente otro punto que me parece que es muy importante y es cuando los políticos católicos entran a la política, una de las preocupaciones iniciales ha sido, bueno, pero ¿y qué proponemos nosotros? Porque no puede ser simplemente hacer política a partir de la reacción. ¿Qué vamos a proponer? Y existe una tentación muy frecuente y es a revisar las encuestas, ¿sí?
Y el poder que tienen las encuestas en este país para la política es impresionante, porque todo político, y ahorita que van a empezar las elecciones en Colombia para alcaldía, perdón, para Congreso y presidencia, lo primero que todos los ideólogos políticos encuentran es, bueno, ¿qué dicen las encuestas? ¿Qué es lo que le preocupa a la gente? Y con base en eso, entonces termina uno diciendo que lo que más le preocupa a la gente es la corrupción. Lo segundo, la seguridad. Lo tercero, la economía. Y lo cuarto, la salud. Y no salen de ahí. Resulta que si uno revisa bien cómo son las encuestas, esas encuestas ya vienen formateadas por una visión ideológica particular. En una encuesta de estas jamás van a encontrar un tema que se refiera al ejercicio de la fe, o en público o en privado. Jamás van a encontrar la necesidad de que un político digamos, lleve al pueblo de Dios hacia Dios. Eso nunca lo van a encontrar, porque los mismos encuestadores piensan que esos son temas que deben mantenerse alejados de la discusión pública. Y en ese sentido, pues si un político católico se guía por las encuestas y lo que dice la gente en las encuestas que necesita, se va a perder, porque no va a proponer lo que realmente necesitan los católicos para ser representados. Y en eso entonces la invitación es a que el político católico sea innovador. Y ahí hay unos espacios inmensos. Por ejemplo, en el tema del tratamiento de problemas mentales, está absolutamente demostrado y documentado que la aproximación de las personas con dificultades mentales a escenarios espirituales que les permitan trascender y compartir en comunidad resulta mucho más efectivo que meses o años de tratamiento contra sus enfermedades mentales. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces un político católico puede efectivamente proponer, bueno, entonces vamos a hacer un tratamiento integral del ser humano, no solo la parte física, no solo la parte psicológica, sino también la parte espiritual. Y generemos espacios y proyectos que también nutran espiritualmente a las personas en comunidades vulnerables. Y eso yo creo que si empezamos por ahí, empezamos por entender esos tres elementos, yo creo que la posibilidad de tener unos políticos verdaderamente católicos que hagan un ejercicio público de la fe, que responda a las necesidades y las expectativas de los católicos, va a ser más probable. Yo te escucho, Juan Camilo, y pienso como en unos rasgos de los políticos, ¿no? Porque el político ante todo tiene que ser testimonio. Y traigo aquí a colación, y se me ha venido a la memoria la figura de Santo Tomás Moro. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero Santo Tomás es el patrono de los políticos, Y ¿no? de los abogados. De los políticos. Y de los abogados también. Sí. Muy bien, sí. Entonces, hay un libro muy bueno de él que se llama Utopía. Se lo recomiendo si no lo han leído. Y tú hablabas, Juan Camilo, que trabajando o la experiencia que tú has tenido trabajando con los políticos es que ellos no saben decir que no. Y fíjate que la grandeza de Tomás Moro está en haber dicho que no al rey Enrique VII, porque para él primaba su conciencia, porque él era un hombre recto, un hombre que sus decisiones las tomaba delante de Dios y según su conciencia, ¿no? Entonces, a mí me parece que primero un político tiene que tener una coherencia moral. No puede apoyar las leyes, o sea, no podría apoyar leyes que vayan en contra a la dignidad humana, como el aborto, la eutanasia, la corrupción. El político católico tiene que ser coherente de pies a cabeza, que lo que predique lo vive con su testimonio. Un rasgo tiene que ser el servicio al bien común, porque la política es una caridad social, como lo decía el Papa Pablo VI y el Papa Juan Pablo II. Tiene que tener un testimonio de fe pública, ¿no? Sí, Kennedy dijo, no, yo no soy un candidato de la Iglesia Católica, pero un católico no le tiene que tener miedo de defender los valores que la Iglesia defiende en un ambiente plural, porque es que
yo no sé cómo expresarlo, mi cabeza no me da para ponerlo en palabras, pero eh, a mí me parece que un político está llamado a iluminar la conciencia de sus ciudadanos para que sepan vivir en coherencia. No sé si eso se entiende, ¿no? Porque es que ante todo tiene que haber una integridad personal, evitar una doble vida, ¿no? Y tener un discernimiento cristiano según el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. No, muy bien, yo ya lo tenía pensado a Santo Tomás Moro. ¿Así? Sí, porque me parece una figura, digamos, extraordinaria. Hombre, qué pesar que ya son muy pocos los que dan la vida o llegan hasta el final, como Santo Tomás, condenado a muerte, fue decapitado, digamos que se convirtió como en el talón de Aquiles de Enrique VIII, porque a pesar de que era su amigo y que lo consideraba su amigo y el respeto que él sentía por el rey, sin embargo, se opuso a la decisión de romper con la Iglesia de Roma para poder anular el matrimonio con Catalina de Aragón y casarse con la que seguía, con Ana Bolena. Y él planteó de entrada su firmeza ante lo que era la verdad y prefirió morir antes que renunciar. Y hay otro que también me ha llamado mucho la atención a mí, que fue San Luis, el rey de Francia, que también fue una figura ejemplar, pero además con otro, porque es que en Santo Tomás también la característica de estos santos es, como lo es de San Luis, rey de Francia, es la oración diaria, la austeridad, el rey penitente, como se le conoce también, un rey que fue modelo de justicia y que entendía la vida política o su autoridad como un servicio al bien común. Cuando nosotros logremos recuperar en el mundo, en el alma del político contemporáneo, un poco eso, la fidelidad a la coherencia, la fidelidad a una única vida, no a esa doble moral y a esa doble vida que viven los políticos hoy en día, sino a una sola que es la que debe impregnar todas las actuaciones, pues yo creo que el político católico ahí ya va a ganar mucho. Pero como lo decía Rami también ahora más atrás, Rami planteaba que la vida interior, o sea, un político sin vida interior, un político católico sin Es vida vulnerable. y cualquiera, no solamente el profesor que enseña o el empresario. El sacerdote. Dígame nomás, el sacerdote. La vida interior es una de las piezas centrales en la recuperación del político que estamos buscando acá. Padre, ¿por qué hemos perdido esa dimensión de la vida interior en el mundo? ¿Por qué estamos por qué rechazamos tanto esa intimidad, así sea 5 minutos Sí, diarios con Dios? claro, mira, tú ahorita hablabas o tratabas de hacer como un recuento de cómo hemos llegado hasta acá, ¿no? Entonces, pasaste desde la Revolución Francesa hasta lo que estamos viviendo. Y yo lo explicaría, me parece que lo podemos hacer de esta manera. Fíjense que el papel de la iglesia, ¿no? Es el de santificar el mundo por dentro, participando en todos los ámbitos de la esfera pública. Pero ¿qué ha pasado? Que esa esfera pública ¿cómo se puede explicar? Se puede decir, le ha dado la espalda a Dios. Entonces, creo que era Juan Camilo que decía ahora, recemos un rosario, ¿no? Un senador pararse en medio de una reunión de senadores, oiga, venga y rezamos el rosario y tomamos una decisión, le pedimos luces a Dios, se le burlan, lo mandan a sacar, ¿no? Entonces, fíjate que de alguna manera, Gabriel, eh, esto tiene una historia, una gota de agua hace algún mal, una gota de agua. Una gota de agua no hace mal, pero yo no sé si ustedes han visto la tortura china, ¿no? La tortura china es empezarle a poner goticas, ¿no? En estos días estaba también mirando un documental de las cuevas, ¿no? Que hay
en Asturias, en los picos de Europa, ¿no? Que hay unas cuevas que tienen hasta 1200 metros hacia abajo. Y eso que ha hecho el agua que poco a poco ha ido minando, bajando, bajando, bajando. Entonces fíjate que lo mismo ha pasado en nuestra sociedad. El mal, llámese comunismo, llámese masones, se han metido en el ámbito público para diseminar la idea de Dios en el corazón de las personas. Lo han hecho a través de las políticas públicas, de los gobiernos, ¿no? Entonces hoy hablar públicamente o abiertamente de Dios no es bueno. Y me parece espectacular como tú iniciaste o como iniciamos el programa de hoy con este video donde este presidente del Senado dice que lo religioso se tiene que quedar en el ámbito privado, ¿no? Y eso es lo que han venido haciendo poco a poco, ¿no? Día a día, año tras año, mes a mes, con esta política, con esta decisión, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos tener la maquinita del tiempo y trasladarnos a hace 50 años, pues nuestros papás vivían diferente. Cogemos esa máquina y nos vamos a 100 años atrás, pues nuestros abuelitos vivían diferente. Vayámonos a 200 años atrás, totalmente diferente. Entonces, ¿no? En estos días tuve una convivencia de sacerdotes y el tema central fue el cambio de época. Entonces, ese cambio de época se ha venido dando a través de las leyes, de los gobiernos, de lo que, bueno, yo no sé si aquí has hablado en este programa, pero cómo los masones y el comunismo han minado la vida pública para eliminar a Dios del ámbito público, ¿no? Como encerrarnos, como dicen ellos, en la sacristía, No, ¿no? nosotros hemos tratado todos esos temas desde las Claro. ideologías clarísimos, Entonces, uno tras entonces, otro. entonces fíjate que un buen católico, o mejor, un buen político católico, no puede ser un buen católico y político si no tiene una vida interior, si no tiene a Dios en su corazón, si Dios no es el centro de su vida, si no va a misa y no comulga, si no se confiesa, si no ora el rosario, si no ayuna, ¿no? Entonces, eso es lo que hacía Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro era de misa diaria, rosario diario, comunión diaria, ayunaba, se mortificaba, ¿no? ¿Y por quién se mortificaba? Por su pueblo, porque le dolía a su pueblo. Y por eso se peleó con Enrique VIII, porque le dolía ver lo que estaba pasando, no solamente con su fe, sino también con su pueblo. Una de las cosas que yo traté de investigar también era un poco sobre la formación de los políticos católicos, porque los políticos católicos o conservadores, digamos que han estado más cercanos a estos planteamientos, que tuvieron como fuente de formación. Y uno encuentra teóricos muy importantes y me encontré con uno, con Jacques Maritain. Yo sé que ustedes han escuchado hablar de Jacques Bastante. Maritain. Jacques Maritain, que ha tenido muchísimo renombre. Creo que con Rodríguez Iturbe lo tratamos acá, en algún momento él lo mencionó, que fue un hombre extraordinario, Jacques Maritain, y que hay una obra sobre la introducción a la filosofía bastante buena. Yo utilizaba uno de sus libros en alguna de mis clases que se llamaba, para algo de filosofía política, Los Tres Reformadores, donde hablábamos, le da durísimo a Descartes, a Rousseau, y a un tercero que es Descartes, Rousseau y Lutero, los tres reformadores, y les da durísimo y cuenta vidas personales y propias, y es extraordinario el libro, pero sin embargo pasan los años y él tiene, no me acuerdo en qué momento de su historia personal, toma alguna definición errada de otro teólogo importante, bueno, que cometió algún desliz, y copia una definición del ser humano que no es la correcta. Y entonces plantea que el hombre es como, tiene como una división. Una cosa es el individuo y a través del individuo se relaciona con el mundo y con la realidad corpórea, con la materia. Y otro es muy distinta, es la persona. Entonces esa división o esa distinción entre individuo y persona. Y la persona es la que se relaciona con Dios y con el ámbito espiritual. No, el individuo, esto creó una esquizofrenia, esto creó una escisión, una división, una separación. Si tuviéramos a Ilvamira Moyos acá, que nos podría dar, que podríamos invitar en algún momento para que nos hable de la persona humana y nos hable precisamente de eso que estamos tratando de formular acá, de la unidad
de la persona como una unidad ontológica que se presenta ante sí, consigo misma y frente a los demás, siendo ella misma. En cambio, para Maritain plantea todo lo contrario, y muchos dicen, o algunos dicen, que esa distinción fue la que hizo carrera dentro de las huestes católicas de formación. Por eso lo que dice el Papa, decía yo al comienzo, el Papa León XIV, rompe esa tradición profundamente y le da en el clavo al problema que planteara Jacques Maritain en su formación. Para decirlo con otras palabras, la formación de los políticos católicos de hoy en adelante tendría que ser diferente. Eso en cuanto a lo académico, en cuanto a lo intelectual. Pero desde luego, padre, más allá de lo intelectual y académico, la formación tiene que ser una formación en vida interior. Claro, fíjate que volviendo a lo que tú decías de la definición de persona, y esto no se me olvida porque esto fue en primero de filosofía, ¿no? Boecio por allá en el siglo IV pues decía que la persona es una sustancia individual de naturaleza racional, ¿no? Porque fíjate que cada ser humano es un individuo irrepetible y dotado de razón y de libertad, ¿no? Y esto es lo que defiende la Iglesia Católica, la individualidad de la persona. La Iglesia Católica lo que defiende es Único y irrepetible, pero también en su relación con los demás. Yo me presento ante los demás como con lo que los soy. demás y con Dios. Y con Dios, pero siendo el mismo. Siendo el mismo. Yo no me cambio. Exactamente, yo no me puedo cambiar. Yo soy una sustancia. La sustancia de Daniel Bustamante es como, no sé, aquí que tengo en la mano, la sustancia esfero, pues tiene unos accidentes que es lo que lo hace ser esfero. La sustancia esfero no puede ser sustancia carro, mesa, lápiz, cojín, cuadro, ¿no? ¿No? Muy bien. Padre, vamos terminando ya, se nos está yendo. Rami, no te hemos escuchado tus últimas reflexiones profundas que nos ayuda mucho. No, en este sentido yo creo que es muy valioso lo que hemos compartido hoy acerca del carácter, del ánimo, del ímpetu que debe tener un político católico. Creo que para mí es muy importante esto de que todo parte de una vida interior intensa, de la humildad de reconocer que el poder no viene de la democracia ni de lo hábil que es para ganar elecciones o hacer acuerdos políticos, sino que el poder viene de Dios, que implica una responsabilidad y que esa responsabilidad lo lleva a tener el coraje para decir que no, a ver realmente las necesidades espirituales de las personas que está representando, es decir, de los católicos, y que finalmente tienen hoy más que nunca la oportunidad de ser héroes de la fe. Y yo creo que si logramos seguir teniendo católicos en la política, que verdaderamente estén comprometidos con la evangelización de la política, vamos a ser pródigos en tener muchos santos en Colombia. Ojalá los católicos que están aspirando y van a aspirar a las próximas elecciones de Congreso tengan esto muy claro, y es que no solo se están jugando la eternidad de las almas de los colombianos, sino su propia alma, y que en esa medida van a tener unas oportunidades preciosas para dar testimonio de su fe, y ojalá las aprovechen. Y que no se traguen el cuento del Estado neutro, como decía el político mexicano, el Estado laico. Hay un alma católica, hay un alma de Dios que supera los intentos ateos por erradicarlo. Muy bien. A todos muchas gracias, padre, que como siempre, de pronto aquí se nos va a convertir esto más adelante en otro curso que podamos hacer y pensar de formación política y seguir abundando en estos grandes temas. El católico no tiene dos vidas, tiene una sola bajo la mirada de Dios, y esa vida debe brillar también en la política. A todos buenas noches, muchas gracias. No se les olviden el like, que siempre se nos... La bendición. Y padre, la bendición. Claro que sí. Que el Señor los bendiga, los guarde, el Señor les muestre su rostro, tenga misericordia de ustedes.
Amén. María Santísima y sus santos ángeles los guarden, los guíen y los lleven por el camino del bien, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Buenas Muy noches. bien, muchas gracias. Chao, chao. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya. Por favor. Es gratis. Nos queremos pensionar.